Gracias, Daniel, por los contactos en vivo en la zona norte del país. Así es. Y es que les queremos platicar que la hernia discal no solamente afecta a la salud, sino que también produce ciertas consecuencias neurológicas. A continuación, en el segmento Por su Salud, le platicamos por qué. Padecer de hernia discal no solo se trata de un aspecto de salud físico, ya que esta enfermedad produce lesiones hasta neurológicas derivadas de esta lesión, sino que perturba grandemente su salud psicológica, ya que esta afecta de una manera negativa su estilo de vida, y esto abarca a gran parte de la población mundial, ya que está comprobado que un 70% de los adultos mayores de 45 años de edad la padecen. Esta hernia, que parte del disco intervertebral que se desplaza hacia la raíz nerviosa presionándola, produce una serie de síntomas particulares, señales que pueden ser detectados por usted mismo desde su hogar. Intenso, o sea, en esa zona hay un mecanismo de amplificación del dolor bastante, digamos, eficiente. Recordemos que el dolor es una señal fisiológica de alarma, está indicando que hay algún problema. Pero en el caso de estos dolores, la señal es muy intensa, o sea, se va a dar cuenta inmediatamente por el intenso dolor que provoca. Hay casos en que hay hernias en la columna discales que no originan dolor y es difícil que el paciente lo pueda percibir, a no ser que se haga un TAC pronóstico, porque en ese caso la protrusión, o sea, la hernia no está tocando un nervio, en ese caso no se da cuenta. Si está tocando un nervio, se da cuenta inmediatamente por el dolor tan intenso. Ese dolor puede intensificarse más, o sea, puede sentir no solo el dolor en la columna vertebral, sino que puede sentir un dolor a través del recorrido del nervio ciático, puede sentir dolores en las piernas, incluso en el pie, puede sentir un dolor tan fuerte que no pueda mover la pierna. Para solucionarlo existen múltiples tratamientos que abarcan en medicamentos farmacéuticos, inyecciones y en el peor de los casos cirugía para corregir esta problemática. Sin embargo, sea a corto o a largo plazo, estos procedimientos traen consecuencias no favorables, desencadenando otro tipo de patologías que parten de este mal. Las prácticas tienen sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, digamos en el caso de la farmacoterapia, con antiinflamatorios de la familia de la aspirina, los efectos antiinflamatorios y analgésicos se logran en general, depende del paciente, pero también están los efectos colaterales de estos fármacos como la intolerancia gástrica, etc. En el caso de las infiltraciones con esteroides se logra un efecto antiinflamatorio, una resolución temporal del problema, pero hay que utilizarlo con mucho cuidado en hipertensos, en diabéticos, en pacientes que tengan osteoporosis. Por esta razón, el ozono y sus propiedades en la actualidad es la clave para mejorar su vida y ayudarle a encontrar una cura a la hernia discal, sin sufrir de efectos colaterales a causa de tratamientos dolorosos que solo hacen que su salud mejore en un tiempo determinado. La terapia es una terapia complementaria, no alternativa, sino complementaria, que se utiliza con un gran éxito terapéutico en el tratamiento de la hernia discal. Tiene un éxito terapéutico de alrededor de un 85%, lo cual en clínica es un porciento elevadísimo, pero además con un porcentaje de efectos adversos de 0.1%, que es también muy bajo. Esa es una de las ventajas de la ozonoterapia. La ozonoterapia, en el caso de la hernia discal, se utiliza por los métodos de infiltración paravertebral, o sea, cerca de las estructuras vertebrales, o también intradiscal. Funciona mediante efectos antiinflamatorios, analgésicos. La ozonoterapia no solo contiene mecanismos de rejuvenecimiento y antioxidantes, sino que con sus propiedades usted puede rendir de una mejor manera en sus actividades diarias y optimizar su salud, ayudándola a mejorar su calidad de vida. Y para hablar de la hernia discal y de su principal tratamiento, que es la ozonoterapia, nos acompaña hoy el doctor Gregorio Martínez Sánchez, especialista en ozonoterapia, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Sí, en efecto, la hernia discal es bastante frecuente, la sufre el 1% de la población. Y también, como se veía, en efecto, la ozonoterapia es un método complementario muy efectivo en este caso, debido a que su efectividad, digamos, es casi similar a los métodos quirúrgicos, pero su nivel de reacciones adversas es muy bajo.
y eso es uno de los principales ventajas de esta técnica. Hablamos que la ozonoterapia, usted los acaba de mencionar, es algo complementario a aquel tratamiento que nosotros podemos llevar ante una patología. Sin embargo, no solo sirve como antiinflamatorio ni analgésico, sino que también la ozonoterapia ayuda para reconstruir ese tejido que ha sido dañado. Claro, ese es el propósito y la diferencia con respecto a otros métodos. Digamos, el método quirúrgico es irreversible. Cuando se quita una estructura de la zona de la columna, no hay más nada que hacer. Sin embargo, la ozonoterapia trabaja en la reconstrucción de esos tejidos, o sea, de nuestro propio tejido, en recuperar ese disco intervertebral, de volver la situación fisiológica a la normalidad. Y entonces no es un método tan invasivo como la cirugía, sino que se obtienen mejores beneficios con esta terapia. Un tratamiento que va a variar dependiendo de la edad también del paciente, de la gravedad y de qué tan descontinuada una persona puede llegar a no prestarle mucha atención al sentir los primeros síntomas. ¿Cómo varían estos tratamientos? Hablábamos que aproximadamente una persona es como 15 sesiones, pero eso, como lo dijimos, va a depender de cómo se encuentre la persona. Sí, lógicamente el tratamiento de ozonoterapia se ajusta a cada persona, es un tratamiento personalizado. La ozonoterapia, hablábamos también que desencadena mecanismos antioxidantes. Por lo tanto, la respuesta del paciente va a depender de su condición, de su edad, de sus antecedentes patológicos, de cómo se alimenta, porque según su estado de nutrición también va a tener una respuesta diferente a la ozonoterapia, porque la ozonoterapia estimula mecanismos antioxidantes que dependen también del estado nutricional del paciente. Por lo tanto, es un tratamiento que se ajusta, se personaliza a cada paciente. Y, doctor, ¿cuál sería el método de administración de la terapia? La ozonoterapia tiene distintos métodos de administración, pero en el caso particular en que estamos hablando de la hernia discal, fundamentalmente son por infiltraciones, o sea, inyecciones hacia la zona, que pueden ser a menor profundidad o directamente en el disco para provocar que este disco se retraiga. Los ciclos de cada uno de estos tratamientos dependen igual del estado de cada paciente, del tipo de hernia, hacia dónde esté protruyendo la hernia. Hablando, doctor, también para concluir este tema, en otros países también respaldan lo que es la ozonoterapia y esto gracias a estudios que se han realizado que se ha demostrado la efectividad de este procedimiento. Sí, esto es muy interesante, digamos, en los últimos años, en el 2010 y en este año 2012 acaban de aparecer dos estudios de metaanálisis que son estudios muy fuertes sobre la evidencia de la efectividad de esta patología. Estos estudios han sido realizados por investigadores de los Estados Unidos, Brasil, Italia, y demuestran, o sea, como conclusión final de estos estudios, se demuestra que efectivamente es un método válido. Y por fortuna aquí en la ciudad de San Pedro tenemos una clínica con el equipamiento, el personal preparado para que se pueda realizar de una manera seria esta terapia, que únicamente tiene éxito cuando se disponen de equipo, de personal y de métodos apropiados para hacerla. Muchísimas gracias, doctor Gregorio Martínez Sánchez, por haber estado con nosotros en BTV Informativo La Revista y despejar las dudas y los beneficios y saber las personas que no solamente la cirugía es la opción más viable al sufrir de estas patologías, sino que también la ozonoterapia es una buena opción para tratar este tipo de problemas y así mejorar nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a continuar con Daniel, que nos tiene bastante información que nos va a brindar no solamente en la capital de la República, sino también en la zona norte del país. Daniel, vamos contigo, adelante. Importante información que nos tiene Daniel cuando son las 7 de la mañana con 20 minutos en toda la República Hondureña. Continuar informando luego de temas de salud porque la población realmente se interesa. Y más adelante también estaremos hablando de las precauciones que hay que tomar y de todos estos índices que se han tomado en la capital de la República luego de las últimas lluvias acaecidas en la capital Tegucigalpa. Daniel, vamos contigo, adelante.